entrevista. Hoy hablaremos con una profesional en comunicación y relaciones corporativas, quien nos compartirá su experiencia y nos dará algunos consejos sobre el mundo de la comunicación. También esperamos ver temas como la autenticidad de comunicación, la gestión de crisis y la importancia de construir relaciones sólidas con los medios. Mi compañera Pamela proseguirá con las preguntas. Ok. Hola, ¿podrías empezar a decirnos tu nombre y a qué te dedicas, por favor? Hola, sí, pues mucho gusto a todas, muchas gracias también por la invitación. Mi nombre es Karina Anuncio. Yo actualmente formo parte de un equipo de comunicación en una empresa comercializadora de seguridad a nivel nacional. Pero bueno, a lo largo de este tiempo, de estos años, ya casi 7, pues he trabajado en distintas áreas que espero, bueno, poder compartirles y que sea fructífera toda esta información para ustedes. Ok, muchas gracias. Entonces, prosiguiendo igual en la rama de tu carrera, o sea, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Y cuál es tu experiencia, dedicándote a eso en la comunicación interna y externa en la empresa en la que trabajas? Ok, bueno, yo tengo aproximadamente unos 7 años ya dedicándome a esta bonita profesión que es la comunicación. Bonita, pero también muy amplia. La verdad es que comunicación es muy extenso. Ahorita bien lo mencionaban, hay, digamos, como dos enfoques principales, aunque esos mismos se subdividen, que es la comunicación interna y la comunicación externa. Eh, Pudiera decir que a menos de que fuera una pequeña empresa, es imposible que una sola persona pueda desarrollar las dos. Eh, pero en mi experiencia a lo largo de estos 7 años he podido dedicarme a la parte de relaciones públicas, a la parte de comunicación interna, de parte de recursos humanos y a la parte de comunicación externa, de la mano del equipo de marketing y del equipo de comercial en diferentes instituciones. He podido trabajar para instituciones educativas y para instituciones comerciales o empresas, corporativos comerciales. Y bueno, ambos son muy distintos en sus estrategias, pero al final del día enfocados siempre en temas de comunicación. Ok, ok. Muchas gracias. Y bueno, ya mencionando tu experiencia de 7 años, ¿verdad? Este, en la carrera se nos menciona que la autenticidad es básicamente casi lo más importante de la comunicación. Entonces, ¿cómo manejas este aspecto de la autenticidad, incluso cuando trabajas con empresas muy grandes, donde no que se vea fingido, sino que, por ejemplo, al usar un tono muy formal, se pueda eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, usando un tono muy formal, ¿cómo haces que se vea auténtico al momento de comunicar a las demás empresas o internamente? Ok. Sí, mira, siempre tiene que ser un equilibrio, o sea, va, va a ser muy importante y para mí esa es la base cuando te dedicas a la comunicación, sobre todo corporativamente hablando, porque también puede existir la comunicación a través, por ejemplo, de una marca personal, pero hablando de todo un corporativo, cuando alguien se dedica a la comunicación, eres un vocero de quién es esa empresa. Entonces, para mantener la autenticidad tanto de la misma empresa al momento en el que tú como, vamos a decir, como representante de comunicación, eres, tú eres la empresa. O sea, todo lo que tú dices es como si lo dijeras en nombre de la empresa. Entonces, es bien importante, sí, ser formales, por supuesto, porque conlleva una responsabilidad representar la comunicación de esa empresa, ya sea internamente para los colaboradores que ahí trabajan o sea de manera externa con otras empresas, en alianzas que vas a hacer, en sinergias. Es bien importante mantener la formalidad. Sin embargo, la autenticidad, a mi parecer, es fundamental y es mágica, porque la autenticidad significa que lo que tú haces y lo que tú dices refleja quién tú eres, llámese de manera personal o representando una empresa. Entonces, es un equilibrio, sí, hay cosas que tienen que ser formales en la comunicación,
pero la autenticidad es ser quien tú eres y ahí se basa en la identidad corporativa. Hablando bueno, ser auténticos y claro, vocear el mensaje que quiere dar la empresa. ¿Esto cómo ayuda a establecer las relaciones con las demás empresas y que éstas sean duraderas? Sí, para mí la clave de una duración, más bien de una relación duradera y una relación fuerte, sea interna o externa, sin duda tiene que ir de la mano de la confianza. Y la confianza se construye con una comunicación clara, con transparencia y también con responsabilidad. Entonces, yo creo que para construir estas relaciones, repito, internas o externas, es bien importante que la información que tú estás comunicando, que el mensaje que estás dando, y ahí es donde se apega a la autenticidad y a la identidad corporativa, que el mensaje que estás dando sea, sea veraz, sea real, que lo que esté, porque si no, entonces vas a perder la credibilidad de imagen como empresa, ya sea para con tus colaboradores o para con otras alianzas que tengas en relaciones públicas. Entonces, la empatía, la comunicación y la comunicación veraz, la transparencia. Claro. Y bueno, ya casi para finalizar, siguiendo con este tema, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen las empresas al pasar por situaciones así? Refiriéndote errores en la comunicación, ¿verdad? Los errores que Sí, puedan sí, sí, cometer sí. en una mala comunicación. Ujú. Pues bueno, sí, hay muchos errores que podemos y me incluyo al momento de comunicar algo y como les decía al principio, es bien importante que nosotros sepamos, cuando nosotros sabemos quién es la empresa, cuál es la identidad de esa empresa, cómo habla esa empresa, a qué se dedica, o sea, sus valores, la esencia de la empresa, entonces cada vez que nosotros vamos a comunicar algo, por más simple que sea, es más, les puedo decir, hasta un comunicado de que el lunes o el martes va a haber asueto. Esto es comunicación interna. ¿De qué manera cuando vas a comunicar algo, siempre tú tienes que saber a quién va dirigido, qué lenguaje tienes que usar para que a quién va dirigido lo puedan entender? Para mí, uno de los errores más comunes en la comunicación, sobre todo corporativa, es que sea una comunicación unidireccional. Es decir, yo bajo la comunicación, nadie tiene derecho a réplica, si tienen dudas, ni modo, o sea, yo te estoy avisando o imagínense, mandan un mail que dice que tal día no se va a trabajar porque es asueto y a lo mejor hay personas que tienen, no sé, citas con los clientes o que ya habían agendado tal cosa que es muy importante, hablando en cuestión de relaciones comerciales que se puedan llegar a tener, o si habían cualquier cosa, N cantidad de situaciones que cada cabeza es un mundo. Si tú no permites una comunicación bidireccional, donde aquí me estoy enfocando internamente, pero también puede pasar en lo externo, si tú no permites que esa comunicación sea de dos vías, entonces esa comunicación, o sea, probablemente va a tener muchos errores, porque ¿qué pasa si entonces un colaborador dice, bueno, yo no tengo derecho, o sea, no tengo un espacio donde yo pudiera preguntar si se puede hacer esto? O pregunté, respondí el mail, nadie me contestó porque los de comunicación nada más mandaron el email. Entonces pueden ocurrir muchos errores de comunicación cuando no hay dos vías que puedan o sea, escuchar, ¿verdad? Y replicar, que sea bidireccional. También es bien importante que todos los mensajes que tú des tengan una coherencia a través de las respuestas que das, a través de el lenguaje que utilizas. Ok, muchas gracias. Y ya como última pregunta, una pregunta algo típica que hacemos casi todos los estudiantes, es sobre si tienes algún consejo, alguna recomendación para alguien que quiera empezar a dedicarse al campo de la comunicación corporativa. Mi consejo sería que siempre se mantengan actualizados a través de las plataformas digitales, que sigan aprendiendo. Eh, las formas de comunicar algo sí cambian, sí evolucionan y es importante
sigan, o sea, que puedan mantenerse en las tendencias de cómo se comunica algo. Incluso si va enfocado, por ejemplo, en marketing, también al final el marketing es comunicación externa, entonces tú tienes que saber. Claro, el enfoque de esa comunicación es vender. Tal vez el enfoque en otro momento de la comunicación es fortalecer la fidelización de la marca, ¿no? O sea, el posicionamiento de una marca. A veces la comunicación es nada más informativa. Hay diferentes tipos de comunicación. Entonces, creo que el seguir estudiando, el seguir capacitándose, siempre va a ser el mejor consejo para que no te puedas quedar. Y también como una pregunta que me hacías por último, el seguir siendo auténtico, ¿no? El que tú puedas representar a una organización también, este ya es un consejo práctico como persona, que puedas tú, o sea, tú representes a una organización que se alinee con tus propios valores. Es decir, que como persona tú puedas ser auténtica, tú sepas quién eres, eh, qué valores tienes, qué sí haces, cuál es tu esencia, y entonces puedas irte orillando por representar empresas que se alineen a tus valores y no necesariamente entrar en empresas que a lo mejor no se alineen a tus valores y dices, bueno, pues es que ahora yo me tengo que hacer a como es esta empresa. Creo que también existe la oportunidad de que si tú desarrollas bien tu autenticidad, puedas hallarte con empresas que se alineen a quien tú eres y eso va a ser mucho, mucho más sencillo tu trabajo. Ok. Ok, te agradecemos mucho tu participación y que aceptaras la invitación. Gracias por los consejos, los vamos a tomar muy en cuenta en todo el desarrollo que nos falta todavía. Y mucho éxito. Bueno, en conclusión, hemos tenido la oportunidad de escuchar valiosos consejos de la profesional en la comunicación y relaciones corporativas, quien ha destacado la importancia de la autenticidad, la flexibilidad y la construcción de relaciones sólidas, especialmente en los medios. También hemos aprendido que la gestión eficaz de la crisis y la capacidad de adaptarse en una audiencia diversa son esenciales para el éxito en el campo. Y como consejo de la profesional, un entorno donde la comunicación está en constante evolución y es fundamental mantenerse actualizado y preparado para enfrentar los desafíos que surgen. Para aquellos que están comenzando en esta carrera, la clave está en emprender continuamente y mantenerse auténtico y desarrollar una visión estratégica.